El jardín de cerezos, los escarabajos zumban sobre los cerezos. Hoy comenzamos un nuevo formato donde contaré datos interesantes sobre negocios. Aum Coplamín, mi primer trabajo que hice por $5,000 en 2 días. Y querrás comprar algún equipo, hacer más trabajo, desarrollarte, porque necesitas tener un DBA. Y eso te costará aproximadamente entre $3,000 y $5,000. La única fuente, de dónde obtenía los leads y dónde conseguía clientes. Fue muy difícil, lo hice y los clientes estaban satisfechos. No tuvieron ningún problema conmigo. Es decir, todo mi trabajo cuesta 3, 4, 5 veces menos que lo que hacen las grandes empresas. Te diré cómo esto te ayudará en el futuro. El jardín de cerezos, alrededor, los escarabajos zumban sobre las cerezas, los labradores van con los arados. La familia cena alrededor, la estrella vespertina se levanta, la hija sirve la cena y la madre quiere enseñar, pero el ruiseñor no lo permite. Hola a todos, hoy comenzamos un nuevo formato donde contaré datos interesantes sobre negocios, Aum Coplamín, o ideas sobre cómo iniciar tu propio negocio. Y el primer tema de hoy será el top 5 de áreas en fontanería en las que se puede desarrollar. ¿Por qué 5? Porque se puede empezar de maneras completamente diferentes. Fontanería es una sola palabra, como IT. Pero cuando entras en IT hay probablemente 50 áreas, no lo sé. En fontanería hay 5 áreas y como bono habrá una sexta. Por eso el título del tema es Top 5 áreas de fontanería en EEU. Y así comenzamos primero. Eres una persona que ha llegado a América, ¿sabes? Un poco de inglés, al menos con un traductor, y quieres iniciar tu propio negocio. O eres un estadounidense que nació, vive en E.U, trabaja y quiere comenzar su propio negocio. Te daré ideas y pensamientos sobre cómo puedes hacerlo y qué necesitas para ello. Comenzar un negocio de fontanería en EEUU se puede, con $1,000 en el bolsillo. Si tienes $1,000 puedes comenzar este negocio. Y vamos allá. Primero, esto es servicio y reparación. Es decir, es reparación. Cuando reparas fontanería, ¿qué necesitas para ello? Primero, necesitas tener ya algún vehículo. Si vives en América, aquí. Sin un vehículo no se puede. Por eso considero que ya tienes uno. Algún vehículo, una camioneta, simplemente un vehículo ligero, pero lo tienes. Segundo, herramientas. Si tienes algunas herramientas, genial. Si no, puedes comprarlas. No necesariamente tienen que ser herramientas profesionales. Milwaukee, por muchos miles de dólares. Puedes ir a Harbor Freight Tool y comprar herramientas económicas. Ryobi, puedes comprar. Puedes ir a eBay y conseguir herramientas usadas o de caja abierta muy baratas. Y te costará un máximo de $400. Y te comprarás herramientas. El siguiente paso es la publicidad. La publicidad es un factor muy importante. Si tienes un coche, tienes herramientas, pero no tienes clientes, el dinero no aparecerá de la nada. Entonces, ¿qué haces? Primero, sal en Blue Book. Entra en diferentes grupos donde la gente se comunica, pregunta y cuenta sobre tus servicios, que haces fontanería, lo haces a un precio económico. Te registras en Craigslist. Y haces publicidad, parece que ahora cuesta $5. Yo comencé mi camino precisamente con Craigslist. Es decir, Craigslist era la única fuente de donde obtenía leads y donde conseguía clientes. Por eso Craigslist sigue siendo activo. Y también construir reputación y crearla para ti mismo. Plataformas como Thumbtack en algunas regiones y Screvit y otras plataformas para handyman. Puedes tomar trabajos aquí e invertir dinero allí, porque sin esto no llegarás a ninguna parte. Y te quedan $100 y esos $100 los tienes para registrar el negocio. Vas a tu ciudad, llenas los documentos y cuesta hasta $100 y obtienes el Doing Business as DBA. Y con ese nombre de SEO te recomiendo registrar y obtener ese nombre porque te verás más sólido y te registrarás en las plataformas. Tendrás un negocio oficial y esto te ayudará mucho en el futuro. Y te diré cómo te ayudará en el futuro. Por lo tanto, te registras en DBA, abres una cuenta bancaria, emites facturas oficiales y haces tu trabajo.
Después de esto, cuando comienzas a hacer algunos trabajos, has hecho 1.2, también registras un seguro. Seguro de responsabilidad civil te costará entre 60 y 90 dólares al mes. Por lo tanto, si algo sucede en el sitio, el cliente está protegido. Tu seguro pagará por los errores que hayas cometido. Es mejor que no haya errores, y todos aspiramos a eso, pero es un buen punto de partida. Ahora, los precios. ¿Cómo se forman los precios? No pude formar los precios, tal vez más de 4 años para decir con certeza esto. Sé que es genial, estos son los precios, funcionan. Es muy complicado porque estás compitiendo con personas similares que vienen y lo hacen barato. Es decir, lo harás 3, 4, 5 veces más barato que las grandes empresas. Y así ganarás clientes, reputación y habilidades sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, yo cuando mi primer cliente y mi primer trabajo, cuando llegué y necesitaba cambiar el mezclador, el grifo del lavabo, miraba desde todos los ángulos hasta que vi cómo se desmontaba lo que no hacía. Por más que lo intentaba, no podía desmontarlo. Tomé una sierra y lo corté y luego entendí que era americano, estándar, y simplemente se desenroscaba. La manija se quitaba y había acceso para desmontarlo. Es decir, ese fue mi camino. No sabía muchas cosas sobre cómo funcionan aquí en América. Fue muy difícil, pero lo hice. Y los clientes estaban satisfechos. Por ejemplo, un trabajo que debería tomarme 30 minutos, podía hacerlo en 3 horas. Pero cobraba lo mínimo por ese trabajo y por eso lo hacía muy barato. Si estás dispuesto a todo hacer tales sacrificios, comenzar a avanzar, entonces esto es para ti. Y digamos, bienvenidos al mundo de la fontanería. Después de que tienes todo esto y comienzas a tener tus primeros clientes, registras tu Instagram, Google, My Business y sigues avanzando. ¿Por qué? Necesitas tener un DBA. Porque cuando abrí mi empresa y tenía el DBA Handyman Plumbing UA, lo firmé así, legalmente. Puedes hacer en California hasta $1,000 por cliente al día por trabajo y materiales. En el momento en que comencé eran $350, luego subió a $500 y hoy en día son $1,000. Trabajo con material del cliente, lo que puedes hacer oficialmente sin licencia, 100%, legalmente. Por lo tanto, puedes utilizar esto para hacer pequeños trabajos, de hasta $1,000 por cliente. EDVA, ¿por qué es importante? Porque pasará un año, año y medio y querrás comprar algún equipo, hacer más trabajo, desarrollarte y para eso necesitarás pedir un préstamo. Si no tienes 2 años de historial empresarial, nadie te dará créditos. Los créditos serán algo así como 40-50%. ¿Anual? Por supuesto. Nadie puede permitirse eso. Por lo tanto, si tu negocio no tiene 2 años, no podrás obtener un préstamo. Por eso recomiendo abrir una LLC Incorporated, al menos un DBA. Esto cuesta solo $100. Por favor, úsenlo. Y el siguiente paso será el servicio de drenaje. Esto es cuando simplemente limpias el desagüe. Para esto tampoco necesitas una licencia. Pero necesitarás un equipo bastante caro. Aquí con $1,000 no te bastará. ¿Qué necesitas para esto? Un coche ya no te servirá. Necesitarás una camioneta o un furgón. Por cierto, yo comencé con Chrysler Town & Country. Lo compré en una subasta por $2,600. Y hasta que se me recalentó en la autopista, lo estuve usando. Así que tuve esa experiencia. Después de que comienzas tu servicio de drenaje, es una buena dirección para avanzar y desarrollarse. Necesitas una pequeña serpiente, una gran serpiente, y eso te costará aproximadamente entre $3,000 y $5,000. Luego necesitas un hydrojet. Puedes comenzar con un hydrojet pequeño que costará entre $3,000 y $5,000 y luego puedes comprar uno más grande que costará entre $40,000 y $60,000. Esto es Spartan Hotjet USA, por cierto. Tengo un Hotjet USA y un US Jetter. Estos son los 3 principales marcas que conozco. Aquí en California son bastante populares. Así que con estos trabajos ya puedes ganar dinero y pues puedes hacer más trabajos y ganar más dinero. Pero por ley solo puedes hacer desatascos y limpieza con chorro. No puedes hacer grandes reparaciones porque no tienes licencia. Para hacer algo más necesitas una licencia, pero es un muy buen camino para empezar a trabajar. Si no tienes experiencia en alcantarillado, llegarás y habrá algunos trabajos que no podrás hacer y no cobrarás nada al cliente.
pasas 2, 3 horas, obtienes experiencia, pero no sabrás cómo es, sabrás cómo funciona, qué te sale bien y qué no. Y así poco a poco irás aprendiendo. He hecho muchos trabajos que me tomaron 4, 5, hasta 7 veces más tiempo. Y se puede decir, oh, no sé hacerlo, no me sale, y simplemente rendirse diciendo, no, esto no es para mí. O seguir, adelante, trabajar gratis, trabajar en negativo, no rendirse, pero seguir y alcanzar el resultado. Por eso esto es solo para aquellos que están dispuestos a seguir. Pero no rendirse. Si tienes miedo a las dificultades, entonces este negocio no es para ti. Es muy complicado, un negocio muy complicado. Dirigir una empresa es muy difícil, ya que tienes personas, clientes, empleados, personas en la gestión. Y todo gira en torno a las personas. Todo se trata de eso. Y es necesario que todas las personas se entiendan bien, se quieran y se comprendan. Y eso es complicado. Es mucho trabajo con personas. Así que esa es mi opinión y mi consejo. Lo siguiente, el hecho de que puedas comenzar sin licencia, aquí es 50 y 50, te será difícil, dependiendo del estado. En California, dependiendo de con quién trabajes, con qué contratistas es posible, esto es remodelación residencial. Es decir, cuando las casas privadas, las personas hacen renovaciones y tú haces la plomería allí. ¿Qué necesitas para esto? Necesitas una camioneta o una furgoneta. Quizás puedas hacerlo con un coche o una minivan. Una minivan sería, por supuesto, mejor. Es decir, yo he hecho ese tipo de trabajos en una minivan. Luego necesitas herramientas manuales y aproximadamente necesitarás $500, $700, algo grande. Puedes tomar un préstamo si lo necesitas. Y en este caso la licencia del contratista te cubrirá, que él te proporciona. El contratista cubrirá ante el cliente todos tus defectos que tengas con la licencia. Es decir, puedes hacer también pequeñas remodelaciones, es decir, trabajos pequeños, trabajar con el contratista y si algo sucede, el contratista será responsable de ello. Es decir, el contratista acepta pagarte un poco menos de lo que pagaría en un contrato con licencia, pero asume los riesgos por tu trabajo. Dependiendo del estado, en diferentes estados es diferente, pero es un camino que se puede comenzar. ¿Dónde? Encontrar clientes, ir a donde se realizan reparaciones, trabajan los contratistas, conocer gente. Aquí solo los contactos personales. Cuando comencé me resultaba muy difícil encontrar clientes, pero escribía mi publicidad de manera que fuera interesante para los contratistas si están buscando. Y a mis primeros contratistas que me daban trabajo, los encontré precisamente en el borde de la hoja. Ellos me daban trabajo y yo hacía la fontanería bajo su licencia en sus proyectos. Por lo tanto, eso me daba oportunidades. Cobraba muy barato. En este momento, si recuerdo los precios, incluso son graciosos. Había precios, pero eso me dio experiencia. Aprendí, estudié y ganaba suficiente dinero para al menos alimentar a mi familia. Es decir, en mis etapas al principio, cuando comencé a hacer esto, ganaba de $2,000 a $3,000 al mes, trabajando de 14 a 16 horas al día. ¿Por qué era tan poco y tomaba tanto tiempo? Primero, no sabía inglés. Segundo, no conocía los precios. Tercero, no sabía cómo funcionaba y me tomó mucho tiempo entender cómo funcionaba tal o cual sistema y cómo hacerlo. Pero los contratistas me querían porque hacía todo y no dejaba nada. No tenían ningún problema conmigo. Es decir, todo mi trabajo funcionaba. Los clientes nunca les llamaban por mi trabajo. Y por supuesto, me volvían a llamar y me encargaban más trabajo. Y tuve un caso en el que hice un trabajo incorrectamente. La alcantarilla no funcionaba. A mi propio costo podría haberme dado la vuelta e irme y no hacer nada con ese cliente. Como no tengo licencia, él no podía llevarme a juicio, no podía hacerme nada, nada de nada, no tenía ninguna influencia sobre mí. Pero soy una persona honesta, rompí el suelo, excavé, reparé la conexión que hice mal, rellené, compacté la tierra, lo betoné todo, contraté a un alicatador profesional, le pagué lo que me dijo e hice todo correctamente. Ese cliente no tuvo más preguntas. Con mi trabajo. Por lo tanto, cuando cometes errores, debes estar preparado para asumir la responsabilidad y corregirlo si hiciste algo mal.
Por eso, la remodelación residencial es una buena opción para comenzar. Si eres inmigrante, comunícate con otros migrantes que hacen reparaciones y podrán llegar a un acuerdo en el mismo idioma. Ellos te venderán trabajos. Si eres un estadounidense local y vives aquí, amigos, conocidos, tienes contratistas, ve y comunícate a través de amigos, conocidos, di, esto es lo que hago, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero no puedes ir a un contratista si no has hecho nada. Debes tener alguna experiencia, tienes que cambiar algunas cosas pequeñas, hacer algo pequeño y adquirir experiencia. Si tienes la oportunidad de ir a trabajar para una empresa de fontanería medio año, 1 año, 2 años, será mucho mejor. Pero hay una gran posibilidad de que empieces a ganar algo de dinero y te será muy difícil volver al momento en que ganabas menos y trabajabas el doble que por un salario. Y eso es lo que te espera cuando empieces a trabajar por tu cuenta. Es decir, debes entender que un negocio no es cuando llegas y ganas más. Un negocio es cuando comienzas, trabajas más y ganas menos. Pero aprendes, adquieres experiencia y avanzas hacia adelante. Y en el futuro te desarrollas y alcanzas cierto éxito. El cuarto paso es, ya necesitas tener una licencia. Y para tener una licencia hay 2 opciones, 3 opciones para abrir un negocio y tener una licencia. La opción número 1 es aprobar el examen para la licencia, tener experiencia, trabajar 4 años y aprobar el examen para la licencia. Y después de esto puedes comenzar tu propio negocio en California. En otros estados esto funciona de manera diferente. La segunda opción es contratar a una persona que tenga la licencia y esto se llama responsable de gestión de responsabilidad. Esta es la persona que posee el 20% de la empresa cuando se inicia una corporación. Ella posee el 20% de esta empresa. Ella pone su nombre y su licencia. Cada persona que tiene una licencia tiene derecho a poseer una participación del 20% en 5 empresas. Es decir, ella puede tener 5 licencias completamente diferentes, con diferentes números y empresas completamente distintas, y gestionar todas estas empresas. Por lo tanto, esta es la opción número 2. Y la opción número 3 es contratar a un empleado con licencia. Él debe trabajar el 60% de una jornada completa en su nómina, y por eso se llama Responsibility Manager Employee. Es un empleado que trabaja para usted y cubre su empresa con su licencia. Por lo tanto, hay 3 opciones de este tipo. Y para entrar en este campo necesita una licencia. La TI comercial es cuando una empresa se va, llega a otra y todo debe hacerse allí. Remodelación es un campo separado y si lo elige, se desarrolla en esta dirección. ¿Qué le ofrece esta dirección? Es decir, hay contratistas con los que usted se ha familiarizado, contratistas, y ellos pueden mantenerlo ocupado. Usted trabaja con ellos y le dan trabajo. No gasta dinero en publicidad, pero necesita compensación para trabajadores, necesita responsabilidad civil, necesita seguro de auto, necesita todos los seguros. Y eso costará una cantidad considerable de dinero. Para comenzar un negocio en Commercial TI necesitará al menos $10,000 para empezar. Con una cantidad menor es posible hacerlo, pero será mucho más difícil. Pero si tiene mucha experiencia, ya tiene las herramientas, porque ha trabajado en este campo y está comenzando este negocio, es posible. Encontrar clientes, la cuestión principal es salir y hablar con la gente. ¿Y dónde está la construcción? Entras y te presentas a la persona, hablas sobre ti mismo, dame la oportunidad de probar. Existen plataformas como Blue Book, donde puedes registrarte y donde se publican trabajos. No recuerdo ahora, pero si buscas en internet hay muchas plataformas donde los contratistas buscan subcontratistas y puedes conocerlos, comunicarte, interactuar, dar precios y comenzar a trabajar. Pero prepárate para que tus primeros trabajos puedan resultar en pérdidas. Por eso necesitas 10,000. Porque puedes cometer errores de cálculo, no conocer los precios, no saber cómo funciona. Y eso será un poco complicado. Pero en esta dirección puedes escalar la empresa en el ámbito comercial y solo te enfocarás en lo comercial y te desarrollarás y construirás una empresa muy grande. Es decir, es mucho más fácil de escalar y el trabajo continúa constantemente, contratas personas, desarrollas, tomas gerentes y el negocio se desarrolla. Es decir, es más estable. Y cuando vendes el negocio,
La multiplicación en el sector residencial es yo 1 por 3, sí, 1 a 3. La multiplicación en el negocio es 1 a 5. Es decir, pagarán mucho más por tu negocio si trabajas con el negocio. Pero la red allí es bastante pequeña. Es decir, las ganancias allí no son muy grandes, pero hay volúmenes y se pueden escalar. Y la quinta y sexta opciones las pongo juntas y es la dirección en la que me estoy moviendo. He estado trabajando hacia esto durante más de 5 años. Comencé con el servicio, remodelación, servicio de drenaje, TI comercial. He pasado por todas estas etapas, las he hecho e incluso hasta ahora todavía las hago. Pero ahora mi enfoque principal es el alcantarillado y el revestimiento de tuberías con epoxi. Es decir, todo lo relacionado con la reparación y reemplazo de alcantarillado sin zanja, donde reemplazamos el alcantarillado sin excavar diferentes opciones. Aquí, en publicidad, necesitarás gastar al menos $10,000 al mes. Con menos será difícil competir y avanzar porque estos son trabajos que todas las empresas de servicios quieren obtener. Y se persiguen por todos los medios posibles. Cuando ves anuncios de que el desatasco de drenajes cuesta $79, $49, donde el costo real de este trabajo para que sea rentable es $300, $350, esto es solo porque la gente quiere entrar, tienes un problema con el alcantarillado, quieren entrar a la casa, mirar y tener la oportunidad de venderte el trabajo. Por 10, 20, 50, 60 mil. Por eso harán 4 o 5 desatascos a $79, tomarán un trabajo y cubrirá todos esos costos. Por lo tanto, cuando ves un anuncio de $79 y llamas a un fontanero, él no va allí solo para desatascar tu drenaje. Él va para venderte un trabajo. Su objetivo no es resolverlo tu problema. Su objetivo es ganar dinero contigo. No esperes honestidad ni verdad. Te dirán que la tubería está mal, que se romperá mañana y que debes arreglarla hoy. Ten mucho cuidado, es un camino difícil. Muchos están interesados, pero ¿por qué es interesante? Porque la rentabilidad puede ser del 50% en este tipo de trabajos. Es decir, las ganancias en este tipo de trabajos son mucho mayores. Es un gran cheque. Es decir, un trabajo interesante, mi primer trabajo que hice por $5,000 en 2 días. Es decir, estaba yo, había un asistente, fue un trabajo de $5,000 para cambiar el sistema de alcantarillado bajo la casa. Trabajamos allí 2 días. En materiales gasté $400 y a mi asistente le pagué también $400. Es decir, gané $4,000 en 2 días con el alcantarillado. Ese fue mi primer trabajo así. Vaya, o $4,000 en 2 días. Por eso es interesante en esta dirección. Muchas empresas se están moviendo en este sector, es muy competitivo, y es muy difícil abrirse camino allí. Pero para eso necesitas una licencia, necesitas el Workers Camp, necesitas todos los documentos. Y para desarrollar y escalar tu negocio, elige la dirección que te sea más cercana. Establece un objetivo, elige tu audiencia, porque si intentas desarrollarte en diferentes direcciones, simplemente te quemarás, será irreal. Elige una dirección, crece hasta cierto nivel, y luego elige otra, tercera, quinta, 10ª dirección. Por ejemplo, cuando empecé no sabía nada sobre alcantarillado. Y cuando llegaba e intentaba desatascar el alcantarillado y no lo lograba, decía, llamen a una empresa que se encargue del alcantarillado. Es decir, ellos lo buscan y yo llego y no puedo hacer nada. Yo digo, llamen, porque en ese momento no puedo llegar a la casa de una persona y decirle que necesito romperle el baño, romper la cocina, excavar medio casa y romper el alcantarillado. Ni siquiera podía pensar en eso. Por eso es una barrera moral que debes superar para poder hacer estos trabajos. Y será difícil y no todas las personas pueden hacerlo y toma tiempo. Así que elijan las opciones que les convengan y comiencen su propio negocio de fontanería. El 50% sobrevivirá. El 50% se rendirá y no llegará a ninguna parte y el 10% construirá buenas empresas. Esa es mi visión sobre la fontanería. En los 10 años que llevo en la fontanería, he visto muchas empresas llenas de publicidad tan grandes que llegan, gastan dinero en todo eso y después de 1 o 2 años ya no ves a estas personas cerca de las tiendas. Porque vendieron, se dedicaron a otra cosa, quitaron la publicidad. Por eso, cuando te dicen que si empiezas en la fontanería, debes llenar tu coche de publicidad y gastar $5,000 en eso. No tienes clientes.
Es mejor gastar esos $5,000 en publicidad. Tendrás más clientes y más oportunidades de crecer. Y cuando ya hayas logrado algo, entonces darás el siguiente paso. Así que gracias por su atención. Si te ha interesado, suscríbete, haz preguntas, comenta. Esto ayuda mucho a YouTube para que más personas lo vean y se enteren. Y tal vez mi historia interese a alguien y alcanzarás el éxito en tu negocio. Por eso les deseo a todos lo mejor, éxito y que nunca se rindan. Nos vemos en el próximo video.